una visión renovada de Jesucristo. Queremos ver a Cristo, por los ojos de la fe lo podemos ver. Yo quiero verlo físicamente, un día Dios me lo prometió que lo voy a ver. El Señor dice, este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que han visto ir al cielo vendrá. Y también dice la Biblia, y todo ojo le verá. Todo lo vamos a ver. Los que creímos y los que no creyeron le van a ver. El orden de las apariciones después de Cristo, después de su resurrección, es el siguiente. Este es un grupo de estudiosos de la Biblia. Hicieron una armonía. Vieron que ustedes leen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es distinto. Primero le aparecen uno a uno, en otro a otro, y si lo queremos nosotros ensamblar, a veces nos cuesta un poco. ¿A quién apareció primero? ¿A quién apareció último? Bueno, este grupo de estudiosos bíblicos, lo pueden hacer ustedes también, analizó todas las citas de apariciones de Cristo, y acá está el orden, cómo Cristo empezó a aparecer. Este Cristo vivo empezó a aparecer a sus seguidores, para que sean testigos de su resurrección. Y acá está el orden. Primero aparece a María Magdalena y las otras mujeres. Ahí está la cita, Mateo 28, del 8 al 10. No busquen la cita, esto es nomás ilustrativo. Hay otros versículos. Después aparece a Pedro, probablemente por la tarde. Después, en la tercera aparición, a los discípulos camino de Maús. ¿Se acuerdan? Uno se llamaba Cleofas, lo vamos a leer dentro de un rato. Hacia el anochecer. Después la cuarta aparición a los discípulos, excepto a Tomás, en el aposento alto. ¿Se acuerdan cuando Tomás dice, si yo no lo veo, si no pongo los dedos en su mano y mi mano en su costado, yo no creo? Seguimos. Después, el otro domingo siguiente, a los discípulos, incluyendo a Tomás, el domingo siguiente por la noche, que le dice Tomás, no seas incrédulo. Después a 7 discípulos junto al mar de Galilea. ¿Se acuerdan cuando Pedro se fue a pescar y los otros lo siguieron y el Señor aparece y les prepara un desayuno? Después, séptima aparición a los apóstoles y a más de 500 hermanos y a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y después a los que fueron testigos de su ascensión, dice muerte de Jesús. Lucas 23, versículo 44, dice así, leemos. No vamos a analizar todo esto, sino es para que entremos en la historia de acuerdo al relato de Lucas. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Jesucristo fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y estuvo hasta las 3 de la tarde en la cruz. 6 horas le bastó a Cristo para morir. Duraron muchos más los crucificados. Pero Cristo, Él no murió por los clavos ni por el golpe. Él entregó el Espíritu, lo vamos a leer acá. Él voluntariamente entregó su vida. Él es Dios. Y Él dejó de existir voluntariamente para pasar por el juicio de la muerte, que era necesario para tu rescate y mi rescate. Y dice así, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, miren que este es un soldado romano, era un politeísta, los romanos tenían muchos dioses. Y este hombre estaba acostumbrado a la guerra, a ver matar gente, él estaba acostumbrado a crucificar judíos, era algo común para ellos, era el trabajo diario de él. Y si no estaba crucificando judíos, estaba guiando 100 soldados para matar gente. El imperio romano se caracterizó por ser un imperio muy conquistador a través de la violencia. Y este centurión, un hombre acostumbrado, miren qué hace. Al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Qué impacto, ver a Cristo en la cruz. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, había de todo, había soldados, había autoridades religiosas, autoridades civiles y judiciales, había seguidores de Jesús, había fariseos. Dice, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Hubo temor, por lo que estaban viendo. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando
desde lejos. En otro evangelio dice que estaba cerca la madre del Señor, Juan, el medio hermano del Señor, y otras mujeres. Pero en esta situación, Lucas declara que cuando toda la multitud se volvía golpeándose el pecho, Jesús quedaba solo en la cruz, sus seguidores y las mujeres que siempre seguían a Jesús estaban lejos mirando estas cosas. Y me quiero poner en ese grupo. Ellos habían escuchado que el Señor varias veces había anunciado su muerte, pero dice que estaba velada la mente, no entendían lo que el Señor decía. Por más que en un momento Pedro y los seguidores dijeron, bueno, Señor, vamos a ir y vamos a morir con vos. Ellos no entendían que Cristo iba a terminar de esa manera. No sé si me entienden. Ellos querían que Cristo iba a ir a Jerusalén y cuando lo vieron que entró con un asno montado y que todo el pueblo le decía, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y lo adoraban como un rey, decía, acá viene la revolución, acá Cristo toma el control, expulsa a los romanos y Israel consigue el Estado de Israel, que todavía hoy lo están peleando para obtener todas las fronteras. Conseguimos el Mesías que reine plenamente, políticamente, militarmente, y somos el pueblo preferencial de Dios y elegido de Dios. Pero ellos no sabían que Jesús venía a hacer la obra adentro de su corazón, que era librarlos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de Satanás. Y era necesaria la cruz para ello. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, muere, ¿hay confusión en la mente de los seguidores de Cristo? Seguro. Porque ellos no pensaron nunca que Jesús iba a terminar de esa manera. Y aún estaba velada lo que el Señor había profetizado de sí mismo. Él decía, miren que es necesario que yo vaya a Jerusalén, que me agarren, que me maltraten y que me maten, y al tercer día voy a resucitar. Pero ellos lo escuchaban, pero no lo entendían plenamente. Miren lo que acontece, vamos a verlo. Leemos ahí sepultura de Jesús. Y acá hay cuatro visiones, 4 maneras de ver distinta a Cristo. ¿Y saben lo que me sorprende de estas 4 maneras de ver distinta a Cristo? Que las 4 personas, los 4 grupos de personas que ven distinto a Cristo, eran personas que buscaban a Cristo sinceramente y con buena intención y de corazón. Veían en Cristo algo más que un hombre más. Veían en Cristo un ser especial. Muchos lo habían declarado ya Mesías. Muchos habían dejado todo por Él. Pero cuando vieron que Cristo terminó de la manera que terminó en la cruz, un poco quedaron como con el mapa truncado. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes imagínense Pedro y los otros discípulos, ¿qué hacemos ahora? Si el Mesías lo mataron, nos están buscando. Era muy complicada la situación para los seguidores de Cristo el viernes de la muerte de Jesús. Pero estaban allí mirando de lejos y empiezan a actuar. Y Cristo empieza a revelarse luego del domingo de resurrección a ellos. Pero hay 4 formas de que ellos ven a Cristo. Y saben que esas 4 formas a veces se mantienen hoy en la iglesia. Acá, en esta congregación, hay gente que ve a Cristo de una manera y hay gente que ve a Cristo de otra manera. Depende de cuánto abramos los ojos de la fe. Miren, y en el mundo muchas maneras de ver a Cristo hay, ¿no? Miren, dice versículo 50, y empieza en escena los que conocían a Jesús. Dice, había un hombre bueno y justo, miren qué clasificaciones, llamado José. Este era José de Arimatea. Miembro del consejo, miembro del Sanedrín. El Sanedrín fue un grupo que condenó a Cristo. Pero este hombre en el medio de ese grupo valientemente dijo, yo no soy como ustedes, yo no pienso como ustedes, yo creo en Él. Había que ser valiente para decir eso. Que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era Pilato? Era el rey de Judea, puesto por el Imperio Romano. Herodes de Galilea, Pilato del sur, de Judea. Y era el rey, era la autoridad máxima. Pilato decía que muera este y moría este. Por eso él dijo, ¿a quién quiere que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y le salió al revés el tiro y los otros le pidieron a Jesús en lugar de Barrabás. Y él dice, pero este es justo. Entonces me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este inocente, pero él sí tenía que ver, porque él podría haber liberado a Jesús. Pero, ¿qué hace? Dice,
Este José de Arimatea, versículo 52. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Esto aconteció en el atardecer y noche del viernes. Cristo murió. Entonces el cuerpo está colgado. Los judíos le dijeron a Pilato, manda a los soldados que le quiebren las piernas a los crucificados. ¿Por qué hacían eso? Porque el sábado que venía era el sábado muy sagrado para ellos, porque justo era la Pascua. Era muy importante ese sábado. No querían que amanezca el día de reposo con 3 cadáveres colgados en la cruz. Entonces tienen que morir hoy viernes. Entonces va el soldado romano por orden de Pilato, por sugerencia de los fariseos y de los saduceos. Van y le quiebran las piernas al primer malhechor. Le quiebran las piernas al otro malhechor. Se quedaban las piernas porque era el medio que tenía el ser humano para poder respirar en la cruz. Era haciendo fuerza con los pies. Respiraban un poquito. Cuando le quebraban las piernas era cuestión de minutos que murieran, porque no se morían sofocados, asfixiados con su propio peso, no podían respirar más. Le quiebran las piernas al primero, al segundo. Cuando llegan a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que lo vieron muerto. Y no le quebraron las piernas. Ahí se cumple una profecía. No será quebrado hueso suyo. Pero dice que un soldado romano, para certificar la muerte, toma una lanza y atraviesa el costado de Cristo. ¿Y qué brota del costado? Sangre y agua. Dice, mirarán al que traspasaron. Se cumple otra profecía. Y ahí certifica que Jesús está muerto. Y luego de eso, este hombre, José de Arimatea, con valentía, con valor, hay que presentarse delante de Pilato después de semejante juicio y de semejante tumulto que significó la muerte de Cristo. Y dice, yo quiero el cuerpo de Jesús. Él tenía muy buenas intenciones. ¿Qué dice la Biblia? Que era bueno y justo. Era un hombre conocedor de la ley, de los profetas. Era un elegido para estar en el Sanedrín. ¿Y qué hace? Dice que sube a la cruz, seguramente ayudado por alguien. Otro evangelio dice que estaba también Nicodemo, con 32 kilos de especias y de mirra para el cuerpo de Cristo, y lo bajan a Cristo de la cruz. Lo abrazan, lo bajan, lo ponen, lo envuelven y lo entierran. Miren qué sigue diciendo acá. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Versículo 55 dice, después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. ¿Qué hace? Él toma contacto directo con el cuerpo de Cristo. ¿Qué habrá sido bajar el cuerpo de Cristo ahí? Hay que ir y sacarle los clavos a un crucificado. Y bajar un cuerpo todo lastimado, todo transpirado. Y bajar el cuerpo de Jesús. Él lo bajó y lo envolvió. Qué privilegio, ¿eh? ¿No hubiéramos hecho lo mismo nosotros? Seguramente, pero hay que ser valiente. Siendo miembro del Sanedrín que condenó a Jesús, no importa, yo me juego por Jesús y lo bajo. Y lo envuelve y lo pone en una tumba un viernes a la noche. ¿Y cuántos cristianos son como José de Arimatea? Son buenos, conocen la Biblia, pero tienen contacto con un Cristo muerto. Cristo para ellos es un cuerpo que sepultan en un huerto nuevo con buenas especias y mirras y un sudario, y hacen un esfuerzo físico y se juegan por Cristo, pero a Cristo lo entierran. ¿Estás mostrando a Cristo o a veces tomamos? No estoy juzgando a José de Arimatea, estoy tomando lo que él hizo como una ilustración. Él fue un hombre valiente y gracias a Dios que él lo hizo, porque cumplió parte de la profecía. Dice la Biblia que él tenía que ser sepultado en un sepulcro que no haya corrupción, en un sepulcro nuevo, en un huerto, en un lugar donde había plantas, un lugar hermoso donde sepultaron a Cristo. Y dice que lo sepultan y sellan la piedra y los judíos mandan a Pilato que mande a una guardia romana. ¿Y cómo se llama la piedra? Se ponía, vieron como la laca, como una cera, se ponía a la orilla de toda la piedra y se ataba la piedra con la roca madre para que se dieran cuenta que nadie había roto y habían robado a Cristo. Eso es lo que hacían. José de Arimatea hace todo eso y después vienen los judíos con los soldados y hacen todo lo otro.
Y ahí José de Arimatea deja el cuerpo de Cristo y dice que se va porque era ya tarde y ya empezaba el sábado muy sagrado para los judíos. Y hay una visión. ¿Qué visión tuvo José de Arimatea de Cristo? Lo vio vivo, pero después cuando lo vio muerto, y el contacto lo tuvo con un Cristo muerto. Y lo abraza, lo baja, lo envuelve con todo el amor, con todo el cariño, seguramente con toda la más buena intención. Un trato seguramente delicado habrá sido hacia Jesucristo, seguro. El respeto hacia un muerto y más hacia el Señor, que le había traído luz y conocimiento de la verdad. Y lo sepulta a Cristo. Él fue el que sepultó a Cristo con Nicodemo. Es una visión de Cristo. Un viernes a la noche. Víspera del sábado. Pero hay alguien más en escena, seguimos leyendo, miren. Las mujeres, versículo 55, que habían acompañado a Jesús desde Galilea, siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Cuando capturaron a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, ¿qué hicieron? ¿Un piquete? No, rajaron. Por todos lados rajaron, no quedó nadie. Todos huyeron. Lo dejaron solo. Y a veces las mujeres son más valientes que los hombres. Sí, a veces sí. Y acá la historia lo muestra. Las mujeres en medio de todo ese tumulto después de la muerte de Cristo, ven que José pide y baja el cuerpo, siguen a José. ¿Para qué? ¿Porque querían a José? No. Porque querían ver dónde ponían a Jesús. ¿Y qué hacen las mujeres? Dice, las mujeres que habían acompañado a Jesús de Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y dónde colocaban el cuerpo. Versículo 56, luego volvieron a casa el viernes a la noche y prepararon especias aromáticas y perfumes. ¿Por qué preparan especias aromáticas y perfumes? Los historiadores dicen que José de Arimatea y Nicodemo seguramente lo pusieron en esa tumba, pero ellos querían darle una sepultura aún mejor a Jesús. Por eso ellas van a la casa, a su casa, a su hogar, y preparan más especias aromáticas. Lo hacen en fe, porque la piedra había sido ya tapada a la tumba de Cristo. Y para un judío era inapropiado y era prohibido por la ley entrar de vuelta a una tumba de un muerto a llevarle especias. Pero ellos lo hacen porque amaban a Cristo. Y ahí están las mujeres, ¿qué hacen? Preparando especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado. La muerte de un familiar es tremendo, Los que han pasado por eso saben lo que es. El día después de la muerte es tremendo. Y estas mujeres respetaron la religión a la que pertenecían, eran judías. Y el sábado era un día de reposo y se quedaron de reposo ese sábado esperando las primeras luces del domingo. Y dice, entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el capítulo 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Todo el sábado, el viernes a la noche y parte del sábado, prepararon las especias aromáticas. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Esa piedra no se podía mover por un solo hombre. Generalmente eran más de 3 o 4 los que movían la piedra de un sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron 2 hombres, otros evangelios dicen ángeles, acá muestra, son 2 hombres, eran ángeles en sí, con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Qué pregunta, No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en su tierra natal, en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día, que era ese día, el domingo, resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos, a los 11, a Pedro, a Tomás, a Natanael, al otro Judas y a los otros, les pareció una tontería
Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Las mujeres hicieron más que José de Arimatea. José de Arimatea lo sepultó. Las mujeres se animaron el domingo y fueron a ver el cuerpo de Cristo. Y no lo dice este relato, pero los otros relatos lo dicen. La guardia había quedado como muerta, dice, porque un ángel había aparecido. Y la tumba y la piedra había sido removida. Y Jesús había resucitado. Y estas mujeres presencian algo extraordinario. ¿Saben lo que es ir a ver un muerto y encontrarse que el muerto no está? Y que adentro de ese lugar había ángeles diciéndole, acuérdense, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y cuando aparecieron los ángeles dice que se asustaban, se postraron en tierra, pero cuando escucharon el mensaje, bendito mensaje de resurrección, dice que se acordaron lo que había dicho el Señor en Galilea. Y salen contentas. Esa mirra y esos aloes no eran para Cristo, Él está vivo. Qué bueno es buscar a Cristo con sinceridad. Estas mujeres, aún a riesgo de su vida, buscaron a Cristo con sinceridad. Entraron a la tumba infringiendo un mandamiento para los judíos. No podían entrar a un lugar donde había un muerto. Era un sábado, era un domingo, que era muy sagrado también, pero ellas entraron porque querían ver a Jesús. Querían trabajar en el cuerpo de Jesús. Y encontraron que no estaba el cuerpo de Jesús. Y una revelación angelical de parte de Dios le dijo, Él está vivo. Él está vivo. Fueron las primeras que escucharon. Él está vivo, Él vive. Él no está acá. Ellas buscaban a Cristo entre los muertos. A veces en la vida cristiana, Cristo viene a ser una religión muerta. Porque nos llenamos de dogmas, de formas y de pensamientos con apariencia de piedad. Le pasó a los fariseos, tenemos que tener cuidado. Y dejaron la vida abundante para vivir la vida llena de reglas. La vida abundante de libertad en Cristo para vivir una vida abundante de mandamientos y reglas. No toques, no mires, no hagas, ayuna más. Y eran pseudo piadosos, no eran piadosos. Tenían más concepto de sí que debían tener, dice la Biblia. Eran súper santos, pero estaban lejos de Dios. Jesucristo le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Dónde están los sepulcros? En el cementerio, bien pintados, arreglados, pero muertos, podridos por dentro. Jesús le dice eso a fariseos. Hermanos, nunca busquemos a Cristo entre los muertos. Nunca busquemos a Cristo en una religión fría, en una denominación fría, en un pensamiento eclesiástico. Cristo es mucho más que mandamientos. O Cristo no es mucho más que eso para tu vida. Los mandamientos te ordenan y te dicen qué tenés que hacer. Pero Cristo me consuela en la prueba. Cuando estoy solo, cuando tengo miedo, Cristo está al lado tuyo. La Biblia dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las promesas de Cristo me ayudan cuando estamos solos. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre sufre. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras del maligno. Y lo logró en la cruz. Por eso no busquemos a Cristo en un sepulcro. No enterremos a Cristo y no lo busquemos en el sepulcro. Él está vivo. Miren, vamos a seguir leyendo. Y esta es la mejor, la que más me gusta de todas las visiones que tienen los discípulos de Cristo. Dice, versículo 13, aquel mismo día, dos de ellos, eran dos hombres, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estos ni buscaron el cuerpo, ni estaban con los discípulos, se fueron, nos vamos a Emaús. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿De qué estaban hablando? De la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Qué hacían estos dos cristianos? Que estos dos discípulos, ¿qué hacían? Caminaban juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Discutían, conversaban. Miren, no hace falta mucho para discutir, ¿eh? Éramos bien como nosotros, ¿eh? Discutían, ¿eh? Miren qué problema de ser humano, ¿no?
discutían, dos nomás. Y en lugar de estar de acuerdo los dos, discutían. Iban caminando, se alejaban de Jerusalén, iban a Emaús, no sabemos el objetivo. Estos dos necesitaban que él se acercara y él se acercó. Ellos ni lo buscaron, ni oraban, ni pidieron por él, ni fueron a la tumba, nada. Se iban a otro lugar, pero Cristo se acerca. Ese es tu Cristo y ese es mi Cristo, que se acerca, todos los días se acerca. Y dice, y comenzó a caminar con ellos. Imagínense, iban caminando, estaba llegando la tarde, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Y yo lo traigo a reflexión a mi vida. ¿Cuántas veces mis ojos están velados? ¿Por qué han estado velados los ojos de ellos? Seguramente por la emoción, por toda la circunstancia de la muerte de su profeta, porque ellos lo consideran un profeta. Y miren qué hace el Señor. ¿Quién empieza la conversación? Ellos ni le preguntan quién sos vos, a qué venís, ¿te pasa algo? No. Él se iba los dos caminando, discutiendo, y él se pone al lado. El Señor empieza el diálogo. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les pregunto. Se detuvieron cabizbajo. Miren cómo estaban muy tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y el Señor parece que le toma el pelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero miren, ahí abre el corazón y me encanta lo que dice Cleofas. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Ahí está el grupo de las mujeres. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros, ahí está Pedro, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y ellos estaban hablando con Él y no lo veían. Y el Señor entra en escena de vuelta. ¡Qué torpes son ustedes! Acá tengo las acciones de Cristo con ellos, ya se las voy a leer. Les dijo, ¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, miren qué hace Jesús. Ahí me hubiera gustado estar en esa reunión. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, empezó desde Génesis Jesús, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Era un camino largo, era una reunión larga, y Jesús era el mejor predicador. Y les expone la palabra. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como si iba más lejos. A Él no lo llamaron para estar, entonces bueno, se iba un poquito más lejos, pero ellos insistieron. Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿Y qué pasó cuando lo reconocieron? Mira, dice, se decían el uno al otro. Ya no discutían, ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante, ese mismo domingo a la noche se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Qué privilegio el de Cleofas y el otro discípulo. Y hermano, todos los días podemos disfrutar ese privilegio por los ojos de la fe. Y a veces tenemos los ojos de la fe como ellos tenían los ojos físicos, velados. Miren qué hace Jesús con ellos. Yo le digo las acciones. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ellos no lo buscaron, Jesús lo buscó.
Lo que te pase mañana puede ser que Jesús te está buscando. Lo que te pasó esta semana puede ser que Jesús te está buscando. Y no es para salvación, es para nosotros los cristianos. Él te busca. A veces a través de la enfermedad, a veces a través de los problemas. Él te busca. Sos oveja. Dice que deja las 99 y busca la que está perdida. Vos sabés si estás perdida o no estás perdida como oveja. Pero yo sé que Él te va a buscar. Porque te compró en la cruz. Porque sos de Él. Él te va a buscar. Y miren qué hace. Los busca, se acerca, comenzó a caminar con ellos. Les pregunta a los discípulos. Los reprende. Les enseña. Crea la necesidad de su presencia. Ellos le dijeron, no, quédate con nosotros, es de noche. Pero no era porque vieron que Él les enseñaba de Jesús, de Dios. Vieron que este hombre hablaba distinto. Quédate con nosotros, mira, vamos a comer algo, comé con nosotros, le había dicho Cleofas, comé, quédate con nosotros, te damos lugar. Invitaron a Jesús porque Jesús creó la necesidad en el corazón de estos dos que iban al principio discutiendo. ¿Y qué más hace? Tiene comunión con ellos. Un judío cuando comía con otro era porque quería estar en comunión con esa persona. Para ellos era muy importante la comida. Por eso le dicen a Jesús, vos partí el pan y bendecilo. Porque lo consideraban una persona importante. Y cuando parten el pan, seguramente vieron las manos de Jesús con las marcas de la cruz. Y se les abrieron los ojos. Y vieron más de lo que tenían que ver. Y vieron a Jesús en realidad. Y dice que Él desaparece. Y ellos se levantan y vuelven y dicen, no ardía mi corazón, hermano. ¿Cuánto hace que no arde tu corazón cuando lees la Biblia? ¿Cuánto hace que no lees la Biblia y tu corazón arde? Pero arde porque Dios lo prende, no porque estás guardando un pecado, sino porque Dios lo prende al corazón. Lees un salmo, una promesa, un mandamiento, una exhortación y arde el corazón. ¿Se acuerdan que le decía Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, si no ardió hoy tu corazón, hay que decirle, Señor, acércate y háblame. Hace que arda mi corazón. Tocame, encendeme. Dame el primer amor. Estos hombres iban de Jerusalén y el primer amor se les estaba enfriando. Estaban cabizbajos, estaban turbados, estaban choqueados. Y no se le acercó un sacerdote, no se le acercó un pastor, se le acercó Dios hombre a hablar. Y depende de mi actitud decirle, Señor, partí el pan y compartí conmigo. Yo estoy acá, quiero que mi corazón arda. Ellos fueron otro grupo que tuvo una revelación especial. Miren, acá puse así, iban sin buscar a Cristo y Él se les revela en persona. ¿Cuántos días salgo sin buscar a Cristo y Él me dice, para un poco, Pablo, yo tengo que estar con vos? Y se rompe algo, se complica el día y levanto los ojos al cielo y lo busco. Pero eso no es lo más apropiado. Hay un cuarto grupo y con esto terminamos, es cortita la lectura, sigue ahí nomás. Todavía, versículo 36, estaban ellos hablando acerca de esto. ¿Quién está hablando? Cleofas, el otro discípulo, y los 11 dijeron, y Pedro que dice, Jesús resucitó, me apareció a mí. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Cuando, me encanta esta frase, Jesús mismo, el mismo que habían desamparado en el huerto Getsemaní, no los desampara. Ese es Cristo. Vos y yo somos como los discípulos muchas veces en el huerto de Getsemaní. Huimos. Él nos huye. Estaban juntos sus discípulos y Él tenía que aparecer. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús mismo se puso en medio de ellos. ¿Saben qué me encanta? No se puso en preferencia a ninguno. ¿Qué dice la Biblia? Se puso en medio de ellos. Porque todos lo necesitaban a Cristo en medio de ellos. Imagínate esta noche, hermano, si Cristo apareciera físicamente acá. Qué glorioso sería, ¿eh? Pero espiritualmente está acá. Y Dios te capacitó a vos y a mí. Dice que en la cruz de Cristo Dios nos capacita con todo para que le podamos ver. Vos podés ver a Cristo hoy. Pero miren qué es lo maravilloso. Dice que ellos lo vieron y no dijeron nada. Él dice, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían
a un espíritu. Eran duros los discípulos, ¿eh? Somos como nosotros. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué le vienen las dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Jesús dijo, tóquenme, abrácenme, pellizquenme. Soy yo, soy el mismo. Soy el que caminó sobre las aguas, soy el que partió el pan, soy el que lo maltrataron y colgaron en la cruz. Soy el mismo, no soy un espíritu, no soy un holograma, diríamos hoy en la actualidad. Soy Jesús el mismo. El que caminó con ustedes de Galilea hasta acá, soy el mismo. El que caminó con ustedes en Emaús, el que apareció a vos, María Magdalena, soy el mismo. Tocame, abrazame. ¿Y qué dice? Dicho esto, le mostró las manos y los pies. ¿Quién era el que le mostraba las manos y los pies? Dios, hombre. Le mostró las manos con marca de clavos y los pies con marca de clavos. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. El Señor parece, bueno, vamos a comer, si ustedes creen, muchachos. Y comió y su refrigerio, él comía y los otros lo miraban. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y miren qué pasa acá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y mirá, ellos son testigos físicos de Jesús. Pero vos y yo somos testigos espirituales de Jesús. ¿Lo somos o no lo somos? ¿A qué reino pertenecíamos antes? Al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Pecábamos y vivíamos pecando. En Cristo cantamos recién, hay poder, todo poder en Jesús resucitado. La Biblia dice que Él venció en la cruz. Cuando dijeron, Él vive, fue el grito de derrota en el infierno. Él vive. Él está vivo, hermano. Y Él quiere vivir cada día en tu vida. Depende de tu actitud, de mi actitud que Él viva. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Mis intereses no importan, mis gustos no importan, mis hobbies no importan. Lo que importa son los gustos, los intereses y el hobby de Cristo. Ya no vivo yo. Eso es ver a Cristo espiritualmente. Hermano, Cristo está vivo hoy. A veces no lo vemos. No es culpa de Él. Dice que les abrió el entendimiento y les hizo entender las Escrituras. Si no leo la Biblia, se me ensucian los lentes para ver a Cristo. Porque empiezo a pensar con la mente humana, con el corazón inclinado al mal, y razono la fe. Y la fe no se razona. La fe es creer en este Dios invisible. Y el Señor tiene una promesa y una bendición para nosotros. Dice, bienaventurados, ¿se acuerdan cuando lo reprende Tomás? Los que no vieron y creyeron. Hermano, tú eres bienaventurado, eres 3 veces felices, dichoso, lleno de júbilo. Tenés que estar hoy, porque creemos en un Cristo vivo, pero aún no lo hemos visto. Pero por la fe, todos los días puedo verle, hablarle, tocarle, abrazarle. Él quiere verte.